Recuerdo cuando los pibes queríamos jugar al fútbol, a la pelota. Todo lo que teníamos que hacer era ponerse de acuerdo en la escuela, en el barrio, una recorrida tocando timbres para convencer a las mamás de los jugadores. Y así hasta reunir un mínimo que permitiese jugar un picado. En esa época, y te estoy hablando de 4 o 5 décadas atrás, más tal vez. A lo sumo los que se destacaban los que realmente jugaban bien probaban suerte en las inferiores de algún club. Hoy el panorama se complejizó. La faceta lúdica quizás fue perdiendo terreno para pasar a ser un proyecto de vida para los chicos, incluida la familia, una profesión. Estamos en comunicación con el periodista Ariel Borenstein, quien junto al cineasta Damián Finbar dirigieron y realizaron la película Pelotero del Mundo, sobre el fútbol juvenil orientado a la exportación. Pudieron hacerlo bajo el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Pelotero del Mundo es la cuarta película que realizan en común. Borenstein escribió la biografía, además, no autorizada, Don Julio Grondona, el dueño de la pelota. Y lo tenemos en línea, así que lo saludamos. Buenos días, Ariel. Maxi te saluda. Hola Maxi, gracias por la presentación. Un abrazo. No, por favor. ¿Cómo surgió la idea de abordar este aspecto del fútbol? ¿Cuál fue la intención, el objetivo y por qué eligieron poner el foco en Rosario? Bueno, la idea es un poco vos de alguna manera explicabas lo que fue otro momento histórico en relación al fútbol juvenil. Y hoy en realidad vemos o veíamos que había como una cosa combinada entre la formación en los juveniles en un país que el dato es que es el país que más exporta jugadores del mundo. Y bueno, ese dato a la vez conlleva que la mayoría son entre los 16 y los 18 años, o sea, en la mayoría de los casos antes de debutar en primera. Ujú. Y bueno, y con esta idea jugamos un poco con la idea del imaginario argentino de granero del mundo en su momento, pero que hoy no es muy distinto porque se habla de soja, se habla de litio, se habla de vaca muerta, o sea, como que en el siglo XXI Argentina también es un país exportador de materia prima, y si bien para nosotros los chicos no son materia prima, son chicos, pero bueno, la realidad es que el mercado los trata un poco de esa manera, y nos parecía que Rosario hoy vincula las dos cosas, es el puerto más importante de la Argentina y centralmente lo que tiene que ver con el fútbol es una región de la que salen jugadores todo el tiempo, pero bueno, algunos de ellos Messi, Di María, pero no solo jugadores, sino incluso técnicos. Y no solo técnicos, sino que escuelas de fútbol, porque Menotti o Bielsa, más allá de lo que cada uno piense de ellos, son técnicos que hicieron escuela. Los Seguro. últimos cuatro técnicos de la selección vienen de Rosario, las zonas de adyacentes. Entonces, bueno, nos fuimos con la cámara de Damián a investigar un poco este fenómeno. ¿Y por qué eligieron esos clubes o escuelas formadoras en particular? Bueno, el primer caso que tomamos es un club que se llama Diur, que la particularidad que tiene es que es el club de quien llevó a Messi a Barcelona, Fabián Soldini, eh, que de alguna manera en esa época empezó este fenómeno de la exportación de juveniles. En realidad Messi no fue el primero, hubo un chico antes que también de Rosario se llamaba De Petris, que ha ido al Milan, eh, pero bueno, nos parece muy emblemático que la misma persona que llevó a Messi hoy tenga un club que está directamente vinculado al Villarreal de España. O sea, a Diur los chicos van
Van muchos chicos, obviamente, hinchas de Newell's o de Central, pero que no se van a probar a Newell's o Central. O sea, para los chicos, yo creo que centralmente para las familias, ¿no? Y para el entorno, ven como más atractiva la posibilidad de ir a clubes que de entrada, ya de chiquitos, los traten de perfilar para irse afuera, que ser parte del entramado del fútbol local y bueno, y en ese marco algún día irse afuera, pero bueno, eso a Diur. Después tomamos otro club, que es el de Jorge Bernardo Grifa, un formador histórico, Sí. pero en este caso con gente que se asoció a Grifa y hizo fondos de inversión, o sea, que tiene una visión completamente mercantil del fútbol juvenil, a tal punto que hace algunos años, cuando todavía FIFA lo permitía, hicieron un fideicomiso con el pase de 20 chicos. En ese momento uno de los 20 chicos era Lo Celso, por ejemplo. ¿Por qué 20 chicos? Porque si los inversores apuestan a un solo chico y después no llega, es como que es todo pérdida. En cambio, en 20 la ecuación consideraban que podía cerrar y bueno, y realmente fue así, a tal punto que se entraba con $50.000, digamos. Entonces, alrededor de un formador histórico como Grifa se montó un negocio que nos parecía que había que conocer y profundizar. Después tomamos un modelo distinto, que es el de Renato Cesarini con el indio Jorge Solari, un club formado por jugadores de fútbol, por Ujú. técnicos, por toda una familia de fútbol. Y por último tomamos un club, llamémosle común, de barrio, que se llama Banco, como para, bueno, mostrar también otra cara. Y bueno, y con eso un poco hicimos girar la película alrededor de esos cuatro casos. ¿A qué edad llegan los chicos a estas instituciones a probar suerte? ¿A qué edad los No, toman? no, los chicos llegan de muy chicos, o sea, arrancan en el Babi, digamos, y en algunos casos, otros ya un poco más tarde, pero todo esto arranca de muy niños. Pero bueno, de todas maneras, esta cuestión, ¿no? O sea, hablamos con un técnico seleccionador de juveniles de Rosario, Marinich, que nos decía, bueno, a los 12, 13 años, es como que todo el mundo siente que tiene la posibilidad de intervenir desde lo formativo, pero bueno, a esa edad, como vos decías al principio, al chico le gusta jugar al fútbol. Ahora, que le guste jugar al fútbol no quiere decir que realmente después vaya a querer vivir del fútbol, que se convierta en una profesión o cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de salvar a su familia. ¿Encontraron algún momento histórico que podría decirse fue un punto de inflexión a partir del cual aumenta este éxodo de jugadores hacia Europa en la historia argentina, digo, ¿no? No, deportiva. Sí, en realidad, por eso decía un poco con el caso Messi, fines de los 90, principios de los 2000, que se conjugó dos cosas. En lo que tiene que ver con el país, la crisis social y económica, que en general resumimos diciendo la crisis del 2001. Ujú. Pero en lo que tiene que ver con el fútbol internacional, la sanción de la ley Bosman, por la cual cualquier jugador europeo podía jugar sin ocupar cupo extranjero en Europa, de alguna manera acabó con el cupo de extranjeros, a tal punto que, por ejemplo, el Inter de Mourinho fue campeón de Europa sin un solo jugador italiano, porque este, es otro fenómeno que ayuda a que desde el centro del mundo demanden jugadores, el centro del mundo futbolístico, ¿no? Ujú. Ahora, la particularidad es como esos países demandan jugadores y todo el tiempo salen notas en distintos países del mundo que anuncian la llegada del nuevo Messi. La realidad es que después llega no más de un 2%.
y el 98% restante se queda en esos países a los que fueron a hacerse, digamos, un porvenir, quedan con oficios, digamos, precarizados, manteros, vendedores ambulantes, lo cual de alguna manera redondea un círculo de xenofobia, ¿no? Porque países que tienen completamente cerrada la inmigración para cualquiera que quiera ir a vivir y a trabajar allá, buscando una oportunidad, fomentan que vayan los chicos, pero después esos mismos chicos llega solo uno o dos y se le vuelven una suerte de inmigrantes ilegales. Esa es la base por la cual desde hace algunos años la FIFA empezó a legislar un poco sobre esto. Pero aún así con legislación el fenómeno es a la exportación. Y encontrar en estas instituciones una preocupación más allá de lo futbolístico para que los chicos continúen con los estudios primarios y secundarios. En realidad, sí, desde lugares distintos, ¿no? Desde los clubes que tienen una cuestión más formativa, tipo Renato Cesarini, porque es un poco su esencia. Pero, por ejemplo, a Diur, yo noté que hay una preocupación por los chicos. O sea, supongo que tiene que ver con que, más allá de que lo consideran un negocio, no dejan de ser entrenadores de fútbol, conviven con los chicos, pero bueno, al mismo tiempo que tienen esta preocupación, hay como una cuestión más general que se dice en el fútbol infantil con muchos chicos, que es a tal chico que juega muy bien pero vive en un barrio difícil, hay que sacarlo de ahí. Ajá. Eh, lo cual es contradictorio porque desde el punto de vista futbolístico se supone que de esos lugares salen esos chicos por algo, porque hay una cultura futbolística, pero al mismo tiempo, si esto es un negocio tan grande, en realidad ese negocio debiera servir para que esos barrios de lo que salen esos chicos estén en una mejor situación y no tengan que salir, sino que puedan tener una vida digna en esos lugares. Lo que pasa que, bueno, la realidad es otra. No solo que no cambian esos barrios, sino que los primeros clubes de los que los chicos empiezan jugando, si bien existe lo que se llama derecho de formación, es muy difícil que lo cobren, o sea, eso en general no baja desde el club que lo termina vendiendo, aunque sea el juvenil, pero que en general no es el primer club del que el chico salió. Entonces, bueno, eso, la idea es sacar a los chicos de los barrios más pobres, ¿no? En vez de transformar esos barrios y que se hagan vivibles. Y estos chicos que viajan de 16, 17 años, 17, 18, eh, cuando logran viajar a Europa, ¿cómo lo hacen? ¿Nos acompaña el representante, alguien de la familia? Porque vos pintabas una realidad bastante cruda, ¿no? Cuando no se logra concretar, cristalizar el objetivo con el que viajan. Sí, en realidad hay distintos tipos de situaciones. En el documental nosotros no llegamos hasta ahí, mostramos más la parte formativa desde Rosario, pero hay distintas situaciones. Hay de quien viaja con el representante y lo acompaña y el representante se vuelve y medio queda solo, hasta el que tiene ahí algún tipo de continuidad en la relación, pero la realidad del dato crudo es de que de todos los chicos que están en los clubes en inferiores, llegan no más de un 2%. O sea, es la excepción el que llega, no la regla. O sea, esa cosa de persevera y triunfarás. O sea, lógicamente, la cuestión de mejorar, de entrenarse, todo eso ayuda a que un chico llegue o no, pero hay otros factores que, entre los cuales se encuentra, insisto, que el propio chico en algún momento haga un clic y diga esto, o sea, me gusta jugar al fútbol, pero trabajar de futbolista es otra cosa, que Seguro. también hay casos, que eso sí lo mostramos en la película. Em, ¿Saben si estas instituciones trabajan en el aspecto psicológico con el apoyo de algún psicólogo deportivo, acompañando y formando parte del cuerpo técnico?
Yo sé que a Diursi, por ejemplo, eh, o sea, hay instituciones que se están profesionalizando en esto, digamos. Hay otras que quizás son más precarias, pero por ejemplo, el caso puntual de Adiur sí tiene una psicóloga en particular. Ujú. Volviendo un poco atrás, es un poco... Yo vi la película y además de recomendarla, hay un momento en que uno de los entrevistados habla de una manera un poco cruda, establece un paralelo con la exportación de carne, que es un poco chocante, porque estamos hablando de chicos. Y él con un pragmatismo este, terrible dice, bueno, nosotros producimos para tal mercado, producimos para tal otro, nos piden tal cosa y nosotros producimos en función de esto. Es algo que me sorprendió. Sí, la verdad que nosotros haciéndolo el documental también, no porque no tuviéramos claro que era un mercado y que la gente que se maneja en el mercado lo hace en primer lugar con un interés económico, pero efectivamente muestra, llevado hasta el final, a dónde lleva una lógica que no parte de tomar en cuenta que ante todo, cuando uno habla de chicos o de juveniles, está hablando de infancia, adolescencia, está hablando de una cuestión educativa, está hablando de una cuestión deportiva, y ahí en tal caso se vuelve un hecho económico, pero tal cual decís, es esa concepción que está teorizada, que no es que es algo dicho al pasar, que es eso, es una manera de entender las cosas, de trabajar, de sistematizar. Bueno, eso, tiene en cuenta que hay un mercado internacional del fútbol, que el lugar que Argentina ocupa y debe ocupar es el de proveedor de materia prima, y bueno, y ellos tratan de ajustar su proyecto a eso y que sea lo más eficiente posible en términos económicos. También se escuchan las posturas de otros referentes, como la de Signorini, que es muy interesante y que va a contrapelo con esta visión tan mercantilista. Eh, sí, Claro, es que en realidad, en primer lugar, el fútbol argentino, el fútbol en general, pero el argentino, esa contratendencia existe de toda la vida. O sea, en realidad la historia del fútbol argentino, dicho así sintéticamente, fue la historia de los jugadores. O sea, en el año 31, cuando todavía había una concepción elitista del surgimiento del fútbol desde las élites británicas, ujú. los jugadores lograron la profesionalización, lograron que el fútbol sea un trabajo, porque si no, no podían dedicarse al fútbol, así de sencillo, porque si tenían que trabajar en una fábrica 8 horas y después ir a jugar, siendo el fútbol amateur, el fútbol profesional o el fútbol competitivo era un privilegio poco. Eso la Argentina cambió gracias a los jugadores, con una huelga de los jugadores en el año 31. Y Signorini fue preparador físico de Maradona, o sea, no es un romántico que está fuera del sistema, digamos. Es alguien que lo conoce adentro, o sea, y es alguien que mamó su ideología de otros preparadores físicos, otros jugadores, otros técnicos, o sea, en la Argentina, además de la realidad esa que vos mencionabas recién de gente que lo único que piensa en el fútbol es como un negocio, existe otra gente adentro del propio fútbol que tiene otros intereses. Y bueno, nos parecía que era válido mostrarlo y que esta contradicción también se reflejara en la película. Por supuesto. ¿Qué espacio tienen las chicas en estas escuelas? ¿O todavía no se las ve como un producto exportable? En realidad, el fútbol femenino, que quizás es lo más progresivo de este último tiempo en el fútbol en general,
todavía es un circuito distinto. Una de las cosas que nos llamó la atención haciendo la investigación es que, por ejemplo, está todo el tema de los predios. ¿En qué sentido? En que a la medida que se está desarrollando el fútbol femenino, prácticamente se precisa el doble de infraestructura para que tenga lugar tanto el fútbol femenino como el masculino, cosa que incluso en Rosario, que es una zona rodeada de campo, es muy difícil, porque los clubes en general no tienen predios. O Mm, sea, ujú. los campos están más para la soja que para que los chicos jueguen, digamos. Y en relación al fútbol femenino, a tal punto todavía son circuitos diferenciados que está el caso de hace un año de una chica en Cañuelas que jugaba naturalmente con chicos, competía, una chica de 10 años, competía con los chicos como parte de un equipo hasta que un club consideró antirreglamentario la inclusión de la chica y la Liga de Buenos Aires le dio la razón al club y le sacó los puntos a Cañuela y eso hubo protestas, hubo notas en los medios, todo y no se Lo, revirtió. lo recuerdo y sobre esa noticia hicimos un posteo en el Instagram del programa. Sí, 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 el año pasado o hace muy poquito, sí, sí, lo tengo Claro, presente. fue creo que en agosto del año pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el fútbol femenino todavía está en la pelea por imponerse, por más parecido a lo que fue en su momento la lucha de los jugadores por ser profesionales, porque al revés de esto, acá en el fútbol masculino, ya a nivel juvenil está completamente mercantilizado, bueno, en el fútbol femenino está la lucha porque las chicas puedan jugar, tener espacio y al mismo tiempo porque puedan, cuando llegan a primera, puedan vivir del fútbol. Ujú. Este, Así que, y ahí también hay una discusión, si es válido, así como antes decía, que parte de la plata de los millones que ganan determinada gente en relación a la venta de jugadores vaya a los clubes y a los barrios de base, el fútbol como totalidad, el fútbol masculino debiera de alguna manera financiar el crecimiento del fútbol masculino, porque eso es un hecho completamente progresivo. Se supone que el deporte es una cuestión educativa, es una cuestión social que debe ser promovida y es válido discutirlo, ¿no? Cómo se van acercando esos dos mundos, que hoy van por carriles distintos. Tal cual. Eh, Hay un personaje de muy mala prensa y creo yo, en buena medida justificada, que es el representante. ¿En qué momento hace aparición dentro de toda esta dinámica del proceso? ¿Cuándo aparece el representante? Bueno, en su momento eran los propios jugadores que discutían sus contratos, a veces eran sus padres, por ejemplo, para ir a la historia del fútbol argentino, en su momento a Di Stéfano le manejaba las negociaciones su padre. Digo, ya Ujú. con Maradona ya estaba Sister Piller. Claro. Y ya con Messi, tomando un poco los tres emblemas del fútbol argentino. Ya con Messi, se fue a los 12 años a Europa. Maradona jugó 5 años en Argentino Junior. Sí, Digo también para ir viendo, ¿no? O sea, el fútbol argentino disfruta un mundial, pero en el día a día los jugadores no lo disfrutan. O sea, tal esto cual. de que por ahí nuestra generación pudo ver a Maradona en Argentina, pero no solo en los últimos años en Boca, en sus primeros años, que muchos dicen que fueron los mejores, eh, en Argentino Junior 5 años y un año después en Boca, recién ahí fue a Barcelona. Pero bueno, estaba todo lo que charlábamos al principio. Solo tres jugadores extranjeros podían jugar en ligas como la italiana, que era la más importante en la década del 80, como hoy en la Premier, que ellos cracks como el Vichy Borghi había sido comprado
por el Milan después de jugar una final intercontinental y ser elegido el mejor jugador por encima de Platini, de Boniek, y no tenía lugar en el Milan porque ya estaban los holandeses, que eran Claro. considerados extranjeros. Bueno, hoy no, hoy todo eso cambió completamente y en esa hiperprofesionalización y en esa cuestión integrada con un centro que está en otro lado y que acá la ubicación es de proveedor de jugadores, bueno, los representantes, todo esto que no estaba en la época de Stefano y que ya sí estaba en la época de Maradona, proliferan y van haciéndose su negocio. ¿Pudieron registrar, registrar el rol de los padres que están detrás del alambrado? ¿Con qué actitud van? ¿Con qué expectativas? Nosotros un poco lo mostramos en la película. Los padres viven los partidos como si fueran partidos de primera. Uno tampoco puede generalizar, ¿no? Pero bueno, hay algunos padres que sí. Los propios chicos, hay una escena que mostramos que un chico hace una arenga, un chico de 12, 13 años, a sus Sí, compañeros antes del partido sí, y sí. les dice que tenemos que ganar por nuestros padres que nos traen acá desde lejos. Bueno, lo dice con otras palabras, Sí. pero en realidad, claro, en realidad ahí volvemos a lo mismo. Hay una cosa que trasciende el fútbol, en una sociedad que uno de cada dos chicos es pobre. eh, Uno lamenta que los padres busquen salvarse a través de sus hijos, ¿no? Uno quisiera que los Ujú. padres estén preocupados en cómo ellos generar otro país vivible para los chicos y que la presión de la vida digna esté sobre ellos y no sobre los chicos. Pero bueno, hoy la realidad es que en un país empobrecido no son pocos los que trabajan de tratar de salvarse alrededor del hijo Tal cual, es y así. vuelcan toda su presión, sus frustraciones, sus anhelos en un chico que, insisto, por ahí elige ser jugador y es válido, pero, pero tiene que ser una decisión consciente y elegida, no impuesta como un trabajo infantil ya de muy pequeño. Claro, no ir induciéndolos a esa decisión. Claro. ¿Qué les dejó el haber dicho esta película? Digo, cambió ideas, reafirmó otras. ¿Se encontraron con algo que los haya sorprendido? Sí, sí. Lo primero que nos deja es que, digamos, que lo estamos viviendo, no es una formalidad, estar ahí charlando hoy con vos, las distintas proyecciones con gente, llamémosle más del palo del cine, pero con gente también de los clubes. Por ejemplo, en la semana se pasa en el espacio Inca de San Juan alrededor de la inquietud de un formador sanjuanino, Andrés Santalucía, que también tiene un programa de radio, que él se preocupó porque la película llegue a San Juan. Entonces, esto que charlábamos de Signorini, hay otros Signorinis Ajá. metidos adentro del fútbol argentino. Y de alguna manera uno los conoció por haber hecho la película. O sea, cuando se dice que, bueno, en este caso, aunque suene contradictorio, que hay determinadas cosas que son una foto y hay que ver la película. Bueno, en este caso, para nosotros la película es una foto, es un momento, pero en el propio difundirla, darla a conocer, surgen intercambios que te abren la cabeza, te plantean nuevas rutas de investigación, de profundizar. No fueron pocos los que nos dijeron, bueno, qué interesante, nos quedamos con la sensación de que queríamos ver un poco más, lo cual para nosotros es estimulante porque es así, se llega hasta donde se llega en un trabajo y se lo da a conocer y se vuelve a replantear objetivos y a tratar de ponerlos en marcha. Así que eh, el ejemplo que vos diste antes de ya la concepción acabada en tanto formar para el mercado mundial
comparada con las vacas, bueno, para nosotros jamás creímos que había ya teorías de ese tipo, digamos. Que no es muy distinto de algunos de los debates que hay hoy en la sociedad, ¿no? Tal cual, Eh, sí. eh, Muy corridos a la derecha, diciéndolo así rápido. Ujú. Bueno, el fútbol tiene su correlato en eso. Y también tiene el otro, lo que mencionabas vos y que de alguna manera en la película está reflejado en Signorini, o mismo en el Indio Solari, desde un lugar menos ideológico y más, si se quiere, este, de los viejos jugadores de fútbol. Recordemos que te acompaña Damián Finbard, con quien tuvieron que cubrir todos los rubros técnicos. Cuando vos ves, les cuento al oyente, los créditos, los títulos finales, ustedes tuvieron que, obviamente por motivos de recursos, pero tuvieron que cubrir todos los dos rubros técnicos de dirección, guión, edición. Debe haber sido un esfuerzo considerable, me imagino. Sí, en realidad estas películas, como dijiste al principio, las hacemos por concursos del Inca, que fue una conquista que se logró a mediados de la década del 2000 y que permite que haya fondos para esto. Ahora, los fondos que hay a la vez son escasos, pero bueno, tratamos de que rindan lo máximo posible para hacer una película digna y para al mismo tiempo poder difundirla y darla a conocer. Lamentablemente, eso que existe a nivel concursos es más difícil a nivel exhibición porque hay muy pocos espacios Inca. Ujú. eh, no se cumple la cuota de pantalla de cine nacional en los cines que tienen las cadenas, que hacen todo tipo de maniobras para hacer pasar, por ejemplo, una película de Disney como nacional, diciendo que No. existe en el país claro, una filial de Disney, por ejemplo, todo tipo de echa la ley, echa la trampa, para que este cine no llegue el cine que hacemos, ¿no? Que Ujú. no llegue a otros lugares de exhibición. Pero bueno, eh, la peleamos desde abajo y estamos muy contentos con que, bueno, que se va abriendo camino y se pueden hacer cosas y abrir este tipo de debate. El martes y el miércoles de esta semana pasada estuvieron justamente en Rosario presentando la peli. Creo que fue en el Arteón. Claro, el Arteón, que es un cine histórico de Rosario, que Sí, está lo de la conozco. década del 60, que es parte de otras movidas, otros ciclos así, digamos, de cinearte, etcétera. Fue un muy lindo lugar para ir a pasar la película y la proyección estuvo muy interesante y hubo mucha inquietud también de los medios de la ciudad, de por qué habíamos elegido Rosario. Bueno, ¿Y eh, la verdad que fue muy lindo. cómo la recibió el público en general? Bien, bien. La verdad que lo que nos llega es interesante en el sentido de gente que nos dice, incluso tienen que conocer este club, tienen que conocer aquel, Ah, mira. o sea, y sí, sí, y eso está bueno. Eh, Esto es informalismo, uno hace algo, lógicamente, uno quiere que a la gente le guste, pero también quiere que le digan la verdad, que hasta dónde les interesa, hasta dónde no, qué habría que haber hecho en su juicio. Bueno, desde ese punto de vista, si bien la cuestión general es como que es un aporte, bueno, nosotros vamos a las funciones abiertos a charlar con la gente y es lógico que el fútbol rosarino nosotros mostramos una parte, es riquísimo. Sí, Por ejemplo, hay un sí. club que se llama Torito del que salió Di María. Hay montones de cosas que quedaron afuera de la película, pero bueno, nos parece que para lo que queríamos contar es una síntesis y bueno, y un primer trabajo sobre el tema que ojalá estimule a otros y bueno, y a nosotros mismos para seguir avanzando. Personalmente, a mí me gustó muchísimo la película. La vi dos veces, este, para no perderme detalle.
y la recomiendo enfáticamente. Contanos dónde se puede ver. Muchas gracias. Está en la plataforma del Instituto de Cine del Inca, que es Cinear Play. Se puede acceder ahí. Es una plataforma que se accede gratuitamente. En este caso, las películas que son estreno tienen un valor de 200 pesos. Eh, pero bueno, Que es está nada, ahí y se... 200 pesos no son Sí, nada. y después están habiendo distintas proyecciones en Deporte TV, el canal estatal deportivo. Y bueno, particularmente la semana que viene está en San Juan, en el cine municipal. Ariel, muchas gracias por habernos atendido esta mañana de domingo y felicitaciones por la película. Un excelente trabajo. Bueno, muchas gracias a vos por una mirada atenta a la película y por la charla. Gracias. Era Ariel Borenstein, realizador del documental Pelotero del Mundo.